ex ante. A esta altura ya no sé qué nueva presentación hacer porque todos los días esto es como el día de la marmota, pero en versión entretenida o más entretenida, o menos fatal. Menos fatality. Estoy con Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster, y Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster y creador, fundador, director, gurú de Decide Chile. Don Antonio Díaz Araujo, ¿cómo está usted con el frío? Bien, ahí volví hoy día después de un error no forzado ayer. Una reunión que duró mucho más tiempo y no alcancé a acompañarlo, infelizmente. Pero sus errores no forzados no generan consecuencias tan graves como las que hemos visto últimamente en la política nacional. Ahora, ayer fue un día movido. Fue un día Uppercut. Tuvimos sesión de boxeo. Fue un día golpeado, dices tú. Claro. Mira, yo creo que es bueno estas cosas bajarlas porque son sucesos que ocurren todos los días y siempre hay alguien que se pregunta, bueno, ¿y ¿Cuál es el efecto que tiene? cuál es el efecto que tiene? Porque habíamos amanecido ya con lo que sucedió en Contulmo, que no es poca cosa, ¿verdad? Este incendio en este molino, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, que significó además que una persona mayor terminara con una pierna amputada, producto de un nuevo ataque que ha sido reivindicado por un grupo que se dice llamar representante de cierta insurgencia mapuche. Y en la noche nos enfrentamos, o en la tarde diría, nos enfrentamos a este famoso golpe del diputado Gonzalo de la Carrera, o intento de golpe, porque yo he visto la imagen y no veo que le pegue a nadie, o no alcanza, al vicepresidente de la Cámara. Pero que fue a constatar lesiones. Bueno, fue porque se tuvo que inclinar hacia abajo, en fin, está bien. Y eso sí significó la expulsión del diputado Gonzalo de la Carrera de la bancada republicana, que no es lo mismo que el Partido Republicano, porque él ya no era militante del partido. ¿Pero era o no era? Porque No. hoy día escuché en la radio que todavía era militante. Bueno, no debía haber sido porque hace rato que se supone que lo expulsaron. Eso es importante aclararlo. Ser militante de un partido político es una cosa. Pero cuando llegan a la Cámara y al Senado, hay muchos representantes que sin ser militantes necesitan estar dentro de algo que se llama bancada, que es un grupo. Sí, deberían estar en aquellos que... Para lograr algo. Por afinidad ideológica deberían estar ahí, pero es para lograr algo, efectivamente. Te reparten minutos como bancada, te asignan después ciertos puestos en las comisiones, en tanto eres parte de una bancada. Y si no eres parte de una bancada, bueno, eres un paria, ¿ya? Desde el punto de vista legislativo. Ya lo expulsan de la bancada. Y rápidamente lo hizo, además, la bancada republicana. Bueno, ¿impacta o no impacta, señor Uneus, esto? Es poco probable que impacte. La respuesta de todos los sectores fue muy categórica. Lo condenó el oficialismo, lo condenó Vamos por Chile, lo condenaron la bancada republicana expulsándolo y por lo tanto quedó bien aislado el incidente. Probablemente tenga un impacto más de mediano y largo plazo sobre lo que la gente cree que es la Cámara de Diputados y la calidad de la política. Pero para el resultado del domingo yo le veo muy, muy poco efecto. Antonio Ahora Díaz. el día 5 va a ser esos votos valen. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque vamos a buscar los 4 séptimos, entonces... Los 4 séptimos son 89 y el Partido Republicano tiene 15 en la Cámara, ¿no es cierto? La bancada, digamos. La bancada, perdón. Sí. Y uno menos... No, yo digo o sea, de lo que uno conoce, lo que va a ocurrir acá y de los pocos de los escenarios más probables o muy poco probables o lo que sea, y cómo se alinean los astros desde la perspectiva de las coaliciones que se puedan formar, igual es no menor. O sea, el llamar a plebiscito para un nuevo proceso constituyente son 4 séptimos. Sí. ¿Cierto? Pero si sale aprobada la Constitución, necesito 2/3 para modificarla. Si no quiero plebiscito. Si no quiero plebiscito. Que es que yo creo el camino que todos van a tratar de buscar si es que sale aprobada, porque buscar plebiscito en esto es nuevamente tirar la suerte el agote. Entonces, votos como el de él, o a quién está agrediendo, o cómo se unen o cómo se desunen, yo no sé si son tan irrelevantes. No sé si te acuerdas en el proceso, en la convención, cuando Rojas Vade amenazó ir, como que se movieron todos para que no fuera y al final sacarlo, pero durante meses tuvo como que podría ir y habría afectado varias votaciones. Sí, pudo haber afectado varias votaciones, no me acuerdo de ninguna en particular a esta altura, pero hubo algunas que se perdieron por un voto, se ganaron por un voto, como quieras presentarlo. Pero en el caso de Gonzalo de la Carrera, el efecto que tú planteas del 5 de septiembre es muy interesante. No solamente por la aritmética legislativa, que sí, que importa, sino también por cómo luego se
presentan las fuerzas políticas. Exacto. Chile Vamos se está alejando de los republicanos en forma bien Esa es la brutal. señal más Justo, relevante. justo. En eso estoy de acuerdo. La señal de separar aguas más claramente de la opinión pública, yo creo que fue un indicio lo que pasó con De la Carrera. Sí da indicio que podría pasar el día de mañana, el 5, entre republicanos y Vamos por Chile ante el nuevo desafío que sea, ya sea aprobada la Constitución, las modificaciones, o rechazada el nuevo proceso que parte después. Ahora, lo interesante es que la bancada republicana también se separó del personaje, Sí. por lo tanto ya no hay ahí un canal que los divida. Pero bien, o sea, efecto, vamos a decir, muy bajito, muy improbable que el efecto Gonzalo de la Carrera pueda alterar en algo, algún punto, el resultado del plebiscito del domingo. El efecto Contulmo, que es harto más grave desde el punto de vista de la seguridad pública, más bien viene a reforzar, pareciera, las preferencias que ya parecieran estar establecidas entre rechazo y apruebo. Por lo tanto, la cuestión ya está medio jugada. Yo no sé qué otro temblor podría haber. Lo que conversamos ayer de la CAM, que Claro. saliera a decir con quién más han tenido contacto del gobierno, del oficialismo, en estas conversaciones Pero previas. suena que si tú tuvieras algo como eso, ¿no? lo tiraría y después del cierre de campaña. Po. Sí, Sí. está bien raro. O sea, ¿ah? como que no lo tiraría antes y además a esta altura si lo tuvieran a mano yo creo que ya lo habrían tirado hace rato. Lo habrían tirado, no saber el tipo de cálculo que están haciendo. En Exante hay un artículo que de hecho publicamos hoy día en que hablábamos de las diferencias de opinión que hay incluso en la defensa de Héctor Yaitul. Un abogado que fue el que habló ayer en la radio ADN decía, tenemos. Y si tuvimos contacto o no tuvimos, si hubo contacto o no, lo vamos a revelar y vamos a revelar con quién y cómo, ¿cierto? Bueno, hoy día otro abogado sale a decir, no era el mensaje que nosotros queríamos haber enfatizado en esa entrevista. A esta altura- No me di a entender. no se dio a entender mi colega. En fin, ahí quizá hay algo entre medio. La verdad no sabemos. No sabemos mientras tanto. Pero lo que sí sabemos, Cristóbal Uneu, son algunos datos, ¿cierto? De proximidad de los locales de votación. Yo creo que ahí tiene muchos datos que nos podría compartir. Claro, hemos hecho algunos análisis en cooperación con la tercera, ¿no es cierto? Y básicamente hemos hecho dos tipos de análisis. Un análisis es el aumento de los locales de votación, y ahí reportamos que hay un 11% de aumento. No es parejo en todo Chile, afecta a algunas regiones más que otras, pero lo más interesante es el cambio de local de votación. A ver cómo ¿cierto? funciona eso. En el padrón del 2021, en la segunda vuelta, era público mi nombre en el padrón y la mesa, ¿no es cierto? Y yo podía para cada mesa saber, y el server además indicaba, esa mesa fue en ese local, esos son los votos que obtuvimos, y entonces tú podías saber en qué local y en qué mesa votaba cada individuo. Con el padrón de ahora, como cambiaron las mesas y cambiaron los locales, uno podía calcular con la información del padrón quién estaba en un local distinto, ¿no es cierto? Ujú. Y lo que nosotros calculamos es que el 62% de los chilenos le cambiaron el local de votación. No sabemos todavía a cuánto más cerca, que es el cálculo que nos gustaría hacer, pero la dirección no es pública, ¿no es cierto? Claro. Pero uno podría hacer una estimación, la dirección antigua de mayo yo la sabía, sé el local anterior, sé el local nuevo, puedo calcular la diferencia. Eso no lo vamos a alcanzar antes el domingo, pero probablemente lo vamos a mostrar la próxima semana, para entender un poco los resultados. O el domingo mismo. O el domingo mismo, ¿no es cierto? Si el computador hace su trabajo. Sí. Vamos, a estar Pero- acá, vamos a estar acá el domingo con una copa de vino Claro. y algo de carne. Y Después de lo que el votar. 62% en todo Chile es bien distinto entre regiones. En la región de Antofagasta, el 73% de los chilenos se les modificó el local de votación, pero en O'Higgins solo el 39%. Uno debería, sin embargo, sospechar que si se les modificó es porque le acercaron el famoso local de votación. Correcto. Ya, y eso... Y eso debería ayudar a que las personas con mayor probabilidad vayan a votar el día del plebiscito. Nosotros hicimos hace como un año un ejercicio con el Instituto de Ciencias De sistemas complejos. de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, donde tomamos la comuna de Puente Alto Ok. y dijimos, con la información pública y las direcciones que están en el padrón de ese entonces, de mayo, de las convencionales, ¿qué pasa si elegimos, en vez del local donde está inscrito, el local más cerca? La distancia promedio bajaba a la mitad. Y si yo sumaba la distancia, creo que si mal no recuerdo era de 2,5 kilómetros a 1,2 kilómetros,
Si yo sumaba la distancia de todos los inscritos, eran 320.000 kilómetros, que era ir a la Luna y un poco más. Entonces, la reducción de huella de carbono, facilitar, acercar, era un efecto tremendo. Y eso, si uno lo suma sobre el país, es incluso aún mayor, y por lo tanto, uno esperaría que eso fuera un efecto súper potente el domingo para ir a votar. Pongo el caso mío. El caso mío, yo votaba en la Universidad Autónoma, pero al día con Carlos Antunes, me cambiaron a Campus Oriente y de 2 kilómetros, quedé a 1 kilómetro de la casa, me voy caminando el domingo para ir a votar. En vez de usar la bicicleta. En vez de usar la bicicleta. Porque este hombre huella carbono. Me imagino que lo tienes registrado en Anheuser como la persona No. que te rebaja tu emisión de carbono. Claro, Antonio. absolutamente. Yo ¿Y pasé tú? de 3,2 kilómetros a 700 metros. Hace 700. dos Sí. cuadras. O sea, pero son 2 cuadras en La Reina, que son con pendiente. O sea, la Ya, bajada verdad. es fácil, la subida es más compleja. Tenemos aquí también a nuestra persona, a la Josefina, que también va a ir a votar, ¿o no, Josefina? Media cuadra. Media cuadra. cuadra. O sea, acá hay incentivo a la juventud. Yo he escuchado varios comentarios de gente que dice... Lo que sí ha sido, pero antes que sigas con el punto, lo que sí ha sido, yo creo que un error del CERVEL no entregar estos datos de una forma mucho más agresiva. O sea, a mí me llegó un correo electrónico, no sé qué más agresivo quiere, que me llamen. No, te llegó un correo Un electrónico WhatsAppeo. diciendo dónde supuestamente votas y Sí. te llegó un Sí, eso me llegó. mensaje de texto diciendo que el voto era obligatorio. Ajá, el mensaje no me A, llegó. a lo pero- que voy, te A mí debería estar sí. llegando. A mí A mí, llegó ayer. a mí me llegó. Ya, A Cristóbal le llegó 2 días antes que a mí. ¿viste? A la José no le llegó. Ya, pero ¿y qué más quieres? No, Que te a mí vaya me a encantaría visitar que al ellos dijeran Estaile. cuántos locales nuevos se agregaron o cuántos siguen siendo locales, o cuál fue el transvasije Eso es de bueno. votantes, Claro. o en qué comunas efectivamente se crearon locales, pues yo creo que probablemente las comunas más rurales eran las que más necesitaban tal vez locales de votación. Pero no hubo tanto. no local. hubo tanto. Claro. Entonces, explicar un poquito más en detención la lógica, porque me da la impresión de que la lógica no estaba en la ley ni en el reglamento, ¿no? Buena pregunta. No, Es buen punto, es un ¿eh? buen punto a revisar. No Claro. sé. Que, por ejemplo, este ordenamiento de las mesas por apellido yo lo encontré súper particular. Súper Claro, particular. como era antes, déjeme contarle, hacer un poco de memoria. Después, cuando vino la inscripción automática y el voto voluntario el 2012, lo que hizo el CERVEL es que tomó toda la gente que no se había inscrito y primero rellenó las mesas que ya existían. Ya. Y después creó mesas nuevas donde eligió Eran al mixtas. azar de menor a mayor root, de mayor a menor root. Entonces estaba más o menos aleatorio, hombres y mujeres, pero no era por apellido, porque lo que tomaban eran, tomemos 300 root, elegimos al azar y esos van en esa mesa, los siguientes 300 root a la mesa. Lo que hizo el CERVEL ahora, que es distinto, es que en una circunscripción ordenó los apellidos y de acuerdo a los apellidos fue de la A, los primeros 400, una mesa, los siguientes 400 a otra mesa. Entonces tengo la A en una mesa y la Z en una mesa. Entonces yo podría comparar, y eso es algo que vamos a hacer en Decide Chile, es los apellidos A, ¿votan igual o distinto que los apellidos Z? Pero además podría decir algo muy entretenido. Familias que votan en la misma mesa. Bueno, pero. O los papás con sus hijos, pero la mamá quizá la mandan a otro lado. Ahora, yo he escuchado... Probablemente, ¿eh? Eso es interesante. Va a ser un buen proxy ahí. Sí. Para ver el voto familiar. Claro, porque ahora vas a poder ver eso. Antes no lo podíais ver. Porque estaba nublado, porque eran, o sea, el voto secreto, y eran mesas de 350 y probablemente nunca te tocaban en la misma mesa que... Claro, porque si tu papá se inscribió antes que tú, ellos estaban en una mesa y tú estabas en otra. Claro, Así pero es. por ejemplo yo, o sea, o Cristóbal, si su papá viviera en la misma dirección que él, probablemente estaría votando en la misma mesa que él. Bueno, y lo que solía suceder además, que los hijos tenían que llevar a sus padres cuando eran muy mayores, ¿verdad? Los tenían que trasladar, quizá en un vehículo, después A otro irse local. a otro lugar, distancias largas, desincentivo para ir a votar en la práctica. Hoy día eso podría cambiar. Así Deberíamos ver más familias juntas el domingo yendo a votar al mismo local y muchas de ellas a la misma mesa. Yo creo que hay un factor que hay que recordarlo porque puede ser interesante. Cuando ustedes vieron las primeras y sobre todo la segunda vuelta presidencial, detectaron que había mayor participación, sobre todo los segmentos etarios más jóvenes, ¿cierto? Fueron más a votar y suponemos que votaron más por Gabriel Boric. Romper con un nuevo récord de participación etaria juvenil tiene menos brillo, tiene menos probabilidad, menos El chances. stock es menor. Porque el stock es menor.
En cambio, ¿dónde deberíamos ver el mayor diferencial? En los adultos mayores. Y si estos adultos mayores tienen ahora más chances. Pero nos definimos de nosotros votar. el otro día como No, adultos mayores. no, todavía no. No, a mí me falta todavía. Entonces, hay una mayor diferencial, ¿cierto? Una Sí, mayor sí. diferencia de personas que podrían ir a votar y por lo tanto romper con esa baja participación electoral. Yo escuché de mucha gente que me causaba, o sea, me causó de hecho risa, era cuando ellos me decían, no, pero si los jóvenes salen a votar, gana el apruebo seguro. Y capaz que las encuestas estén mal. Les decía, pero acuérdate que la pirámide demográfica chilena, o sea, no es una pirámide, por así decirlo. Es justamente, es como un globo hinchado al medio y con una puntita. Pero no es que abajo hay un stock de votos infinito. Pero ojo que también está el problema geográfico. En el norte la tasa de participación es fue menos del 50%, Tarapacá con el 44% en la segunda vuelta. La región metropolitana y Valparaíso la más alta, 59-57, y el sur entre medio. Entonces también está bien, el norte son pocos votos, pero tiene más potencial de crecimiento, versus el centro, que es más votos, pero tiene menos potencial, y el sur está entre medio. Entonces hay varios factores que están jugando, y me da la impresión que el geográfico puede ser también relevante a considerar. No solamente jóvenes y adultos mayores, sino también se levantan más en el sur, más en el centro o más en el norte. Pero además vamos a tener un día primaveral en esta zona de batalla que es la región metropolitana y Valparaíso. 23 grados. Eso va a estar impecable. Ahora, cuando tú hablas del norte, Cristóbal, uno debe suponer que la distancia hasta las elecciones pasadas, la distancia entre donde viven las personas y su local de votación, habitualmente es mayor que la que uno observa en otras ciudades en el centro y en el sur. Así es. Y eso también puede ser un factor que explique por qué a tanta gente en Antofagasta la cambiaron de local, porque justamente los acercaron a un local, porque crearon más locales ahí. ¿Ustedes han visto alguna vez la composición etaria de quienes participan mucho en Twitter, por ejemplo? Porque en Twitter, cuando se hacen los ejercicios online, pareciera que la disputa entre el apruebo y el rechazo fuese más cerrada. Hemos hecho todo tipo de análisis con Twitter. A ver, entonces. Es un bicho poco predictivo Twitter, pero hay unos análisis bien entretenidos que tú puedes hacer. Hay mucha gente que se inscribe en las redes sociales, a pesar de nuestra recomendación de no inscribirse con nombre y apellido. Se inscribe con nombre y apellido y por lo tanto de ahí tú puedes empezar a derivar todo tipo de cosas, ¿cierto? O sea, puedes cruzarlo con tratar de rutificarlas, por así decirlo, Claro. y identificar el patrón etario que tienen. Nunca logramos sacar patrones que uno diga son efectivamente buenos o contundentes. Son siempre raros. Y yo diría que yo me aventuraría a decir que Twitter es como una medición de un termómetro opaco, en que no lográis ver realmente la temperatura, solo lográis ver de lejos si está caliente o está frío, porque hay tantos bots adentro y tanta presión generada artificialmente que tú no sabes si algo es una tendencia o no. Yo soy cauto. Yo creo que dependiendo del rango etario es Facebook, en algunos casos para los más mayores, en el rango medio y la bolsa de odio es Twitter, y yo diría los jóvenes están en TikTok, están en Twitch, están en una cantidad de plataformas que la verdad son difíciles de monitorear. Y no son plataformas además donde uno pueda medir mucho la temperatura política. No, porque TikTok, digo, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que TikTok es en base a videos y el puro tratar de analizar esos videos es un cerro de plata nomás. O sea, nosotros gastaríamos un montón de plata en poner algoritmos de inteligencia artificial tratando de analizarlo. Son difíciles esas plataformas, súper difíciles. De hecho, ponen en desafío algo que la web nació para eso. La web es el mecanismo más trazable de marketing que se ha creado en la historia de la humanidad. Y TikTok y Facebook, ahora último, han hecho que sea extremadamente difícil de monitorearlo. Solo un punto para poner estas cosas en perspectiva. Nos vamos a preguntar el domingo por qué la gente salió a votar. ¿No es cierto? Así es. Mucha gente cree que va a subir mucho la participación y aquí uno de los grandes responsables o causantes va a haber una pregunta si es el voto obligatorio, el cambio local o que el CERVEL te llamó por teléfono, te mandó un mail, perdón, no te llamó por teléfono, te mandó un mensaje texto, ¿no es cierto?
Y ahí yo creo que voy al punto que decía Antonio. Sería muy bueno para nosotros entender los distintos efectos de esto, que el CERVEL pudiera hacer público anonimizadamente datos de a quién le mandó mail por zona geográfica, más en Antofagasta que en ¿Quién Santiago. consultó por su ¿Quién consultó por su root? Por su root. No y tiene desde que dar dónde el lo root consultó. específico, pero puede decir más de esta comuna que la otra, porque saben los root por los cuales fueron consultados. Para nosotros entender si la participación realmente llega al 80% como algunos creen, entender cuál fue la política pública que movió la aguja. Exactamente. Bueno, ojalá proporcionen esa información, es valiosísima para poder proyectar también otros fenómenos en el futuro. ¿Y hay algún otro fenómeno que se pueda proyectar, Antonio, a partir de la polla de Decide Chile? La Este es polla- el minuto para que tú promociones esto. La polla de Decide Chile va en lo siguiente, y es bien divertido. Primero que nada, la lanzamos anteayer y cerramos el día con 170 participantes. Hoy día vamos en 1286 y hay literalmente un empate en la polla. A ver. Y hemos tratado de agregar nuevas métricas. Primero que nada, se ve como una campana de Gauss hermosa. Si tú la podéis ver acá, yo la voy a mostrar desde lejos acá para que ustedes la vean desde la distancia. Se va a publicar más adelante. Esperamos mañana ya O sea, pero la distribución normal funciona. funciona. Sí. Primero que Oye, hay gente que cree que va a ganar el rechazo con un 100% de los votos y hay gente que cree que va a ganar el apruebo con un 100% de los votos. Estos sí que son optimistas. Optimistas, sí. La campana de Gauss tiene la forma de una campana y Gauss porque el señor inteligente que se le ocurrió nombrarla. Claro, que hay un montón detectarla. hay un montón de eventos naturales que ocurren con una frecuencia, una periodicidad que sigue una distribución muy parecida, no dependiendo del evento que uno quiera verlo. Y el post va a ir con un poquito de información sobre eso. Porque por más que era esperable que encontráramos una campana de Gauss, igual es hermoso verla. Sí, es bastante perfecta. la Es campana bastante de perfecta. Gauss, es verdad. Pero lo divertido es que hasta ahora, si tomamos el promedio, y el promedio tiene el defecto que la mitad del cuerpo en el infierno y la otra mitad en la Antártida, y en el medio marco 37 grados, acá va ganando el promedio de votación el rechazo con el 50.02. ¿Y la mediana? Y en la mediana va ganando el rechazo con 51.80. Es que Ahora, por eso la hay campana cosas de muy Gauss interesantes. perfecta. ¿Cómo? Por eso está bien hecha la campana de Gauss ahí. Pero lo interesante del gráfico y del promedio y del el resultado, el 50, que sea tan estrecho, es que si uno mira de dónde vienen estas visitas, la gran mayoría de ellas vienen de la región metropolitana, que es consistente con las encuestas que han salido públicas antes, ¿no es cierto?, del cierre de los 15 días antes, que decían que en la región metropolitana la elección estaba muy estrecha. Muy peleada. Ojo que la pregunta aquí es, ¿qué cree usted que va a pasar? Sí. ¿Qué cree usted que va a pasar? Sí. O sea, ¿qué cree usted que va a pasar? Y por eso me la estoy jugando porque quiero ganarme un iPad o un Apple Watch o un set de cuchillos. Ok. Entonces la gente opina de distinta manera, lee la Sí. encuesta. No necesariamente es lo que va a votar. Esto Claro. son percepciones Es su percepción. versus realidad. Ahora, lo gran divertido es que estamos hablando de que esto es mayoritariamente región metropolitana, pero después hay votos de todas partes. Inglaterra, Israel. Bueno, recordemos que los Finlandia. chilenos en el exterior también pueden votar. Sí, Así no, es. absolutamente. ¿Y qué proyectan Pero respecto- sí, lo que ellos proyectan respecto a participación es masivamente una participación astronómica. O sea, va desde 76.44 el promedio a 77.37 la mediana. O sea, hay expectativas. expectativa o proyección de que va a haber mucha participación. Mucha. Oye, espero que el domingo cuando estemos hablando de estas cosas y veamos a la gente en la calle, veamos los números y veamos las colas, las filas y todo aquello, digamos, teníamos razón. y no empecemos con "Oh, esto es decepcionante". Claro. Pero, ¿sabes Bueno, qué? ojo. El problema es que el CERVEL ha cambiado tantas cosas en todas las elecciones que hemos tenido desde el plebiscito de entrada que hace súper poco comparable una elección con otra. Súper poco. O sea, en esta son 400 personas por mesa. Sí. Son más locales. Reordenaron. Entonces voy a ver la foto. Sí, claro. Voy a ver más locales con mesas más grandes y menos inscritos porque se reparte la torta entre más locales, entonces voy a ver menos fila. No voy a saber si está votando más o menos gente. Está bien, el CERVEL no es
No es hacernos la Es vida verdad, fácil a po. nosotros, sino No, que la es gente cierto. pueda votar con mejor Pero vamos a mejores tener condiciones. Pero lo que sí tenemos son la velocidad del conteo del CERVEL cuando ha entregado el plebiscito pasado y y nos va a permitir armar una regla de 3 bien rápida para ver dónde estamos con la Claro, participación. y lo que vamos a mostrar es, en la página de CIE Chile, tú vas a poder ver cómo fueron llegando los resultados de la segunda vuelta del 2021 y cómo están llegando los resultados ahora. Y vas a poder ir comparar. Las 6:35, Boric en el primer cómputo tenía el 65% de los ¿Verdad? votos. Me encanta y ese ahora, gráfico. Me gusta ahora mucho. el apruebo tiene el 52% de los Sí, votos. y Y así- ahí la gente va a poder hacer sus propias teorías de cómo están llegando los resultados. Con esto cerramos, pero esta es la típica pregunta que te le hacen a usted en todas las entrevistas los periodistas. Y esto es, ¿qué porcentaje mínimo debe tener del conteo de votos para proyectar un resultado? Yo creo que si Boric sale perdiendo en el norte, Tú dices el apruebo. el apruebo. Boric, perdón. Perdón. Vuelvo atrás. Me desdigo. No, pero si el apruebo sale perdiendo en el norte, va a ser difícil remontar. Pero es que uno espera que en el norte el apruebo pierda. No, Yo pero creo que la cuando- remontada que tuvo en la segunda vuelta de Boric con Cast fue notable. Por el Fue binario, muy está notable. bien, es verdad, muy buen punto notable. binario. Yo creo que al menos lo que nosotros hemos visto en algunas simulaciones que hemos hecho nosotros es que es bien probable que los primeros cómputos den muy arriba al rechazo sobre el apruebo, Sí. porque en el norte y en el sur va a estar ganando, de acuerdo a los sondeos, el rechazo del apruebo. Y aquí lo que va a ser determinante es qué es lo que pasa en el centro. Entonces, cuando empiezan a llegar los primeros resultados a la región metropolitana Son y como- Valparaíso, que va a ser un poco más tarde. Como buen las punto. 7:30, 8. No, yo creo que incluso puede, ojalá antes, ¿no es cierto? Ojalá que la gente cuente bien y rápido los votos. Vamos a tener una mejor. Mira, básicamente, si vemos, por ejemplo, Puente Alto o Maipú, que la cosa Claro. está Si está muy empatada, empatada, entonces está game over. game over. O sea, sería game over. Game over uno, para que- uno podría esperar que estaría ganando el rechazo. Lo en que esa- pasa en es ese que la plebiscito. participación, si la participación del norte y el sur es alta, puede que sea game over incluso antes. Que Santiago ni siquiera dices tú alcanza a contrastar, No, porque- a contrastar nada. Pero Santiago Valparaíso es la mitad. Entonces. No, yo sé que es la mitad, pero imagínate que la Araucanía salga a votar en masa. No, imagínate que nos lleguen los y resultados de todos Punta los demás Arenas. salgan a votar. Antofagasta sale a votar en no, masa, claro. así Imagínate sucesivamente. que salgan los resultados de Punta Arenas. Sí, antes. claro. Que van a ser los primeros porque Que la cierran pero la una región hora del, antes. la región del presidente. po. Por eso, ¿te imagináis que ahí aparezca el tiro el rechazo, no sé, sacando el 55? Claro. Bien. Cristóbal Uneus, Antonio Díaz Araujo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana nuevamente. En otro episodio de este podcast vamos a tener invitada mañana. Así es que siga Perfecto. con nosotros, pues. ¿Quién viene mañana? Sorpresa. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Chao, Gracias a chao. todos. Chao, Chao. chao.